¿Cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir nuevamente a Francisco Azorín, quien es profesor de Física y Química, investigador del fenómeno paranormal, especializado en el fenómeno Ouija, presidente del Centro de Investigaciones Metafísicas de Alicante, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Patricia? Pues un honor, como siempre, estar aquí en tu programa y también un saludo muy grande a todas esas personas que nos siguen, como siempre intentando enseñar y aprender, porque Así ya es. hemos quedado muchas veces tú y yo que enseñando, aprendemos. Y es Así lo es. más bonito que hay en el mundo. Y tú eres un excelente profesor, muy especializado en estos temas que tienen que ver con lo paranormal. Así que vamos a aprovechar mucho esta entrevista como las anteriores. Muy bien, claro. Bueno, por algo llevo 40 y tantos años, por no decirte 50, al pie del cañón. Porque esto es un hobby, es una forma de vida, es una forma de entender por qué estamos en este plano dimensional, en el plano de la materia, y la verdad es que estamos en un sitio muy propicio, es como un trampolín que tenemos para proyectarnos a los otros planos de existencia, o sea, a la otra vida, que luego seguiremos. Exactamente. Y hoy vamos a hablar sobre un fenómeno muy particular que tiene que ver con las teleplastias. ¿Qué son, Francisco, las teleplastias? Pues mira, las teleplastias son imágenes que se forman en una superficie, hay muchísimas superficies donde se pueden formar. Por ejemplo, yo he investigado mucho las casas abandonadas. Las casas antiguas las solían construir con un tipo de mortero, digámoslo así, que estaba formado por cal, arena y agua. Este mortero se llama argamasa. Entonces, esta superficie, cuando se moja, resulta que adquiere un cierto grado de plasticidad, digámoslo así. La argamasa, cuando ya estaba seca, cuando ese yeso, cuando esa arena, cuando ese agua se secaba, pues naturalmente era una superficie sólida, robusta y fuerte. Pero cuando se humedecía, entonces en la cara superficial, digámoslo así, en la cara superficial, se formaba una peliculilla blanda. Toda esa solidez que tenía antes, cuando esa pared adquiría un cierto grado de humedad, pues entonces se volvía un poquito plástica, ¿no? Como blanda, por así decirlo. Y sobre esa pequeña película se formaban imágenes. Cuando la imagen, ya lo hablaremos un poquito durante todo este programa, cuando esa imagen tiene simetría, por ejemplo, si es la cara de una mujer, ahora que te estoy viendo a ti, si tiene simetría esa imagen, que o sea que vemos los dos ojos, la nariz, la boca, una oreja o un oído el otro, el pelo y los colores apropiados, entonces pasa de ser, o sea, ya no es pareidolia, que ahora también diremos lo que es una pareidolia, y le llamamos nosotros teleplastia. O sea que una teleplastia simplemente es una imagen perfectamente reconocida por nosotros. Puede ser pues la imagen de una persona, de un hombre, de una mujer, de un gato, de un animal o un paisaje bonito, puede ser todo eso, que se plasma sobre una superficie que aunque en un principio sea sólida, fuera sólida, robusta, si tiene un cierto grado de humedad, vemos que adquiere una cierta plasticidad, como si fuera plastilina. Entonces no sabemos por qué mecanismo ahí se forman imágenes, imágenes que perfectamente las reconocemos como un paisaje bonito, un gato, un perro, un ratón, etcétera, etcétera. A ese fenómeno tan particular le llamamos teleplastias. Claro, y para aclarar, esto no es como un rollar, que cada uno ve, es una especie de mancha y cada uno ve la imagen que le parece, según su interpretación psicológica. Las imágenes, como estamos mostrando ahora en este momento, son realmente como dibujadas, ¿verdad? Claro, claro. Hay varias hipótesis de trabajo de cómo se forma. Luego hablaremos un poquito de las hipótesis de trabajo, pero claro, son imágenes que quedan fuera del azar. Para que sea teleplastia, una imagen no puede ser hecha, no puede haber estado hecha por, digamos, por casualidad, ¿eh? Simplemente
ya veremos que debe de tener todo, simetría, los colores apropiados de esa imagen, total que no puede haber sido formada por casualidad, sino tiene que haber algo inteligente detrás. Tiene que haber una inteligencia detrás, como ahora veremos. Hay teleplastias que nunca pueden ser fruto de azar. Cuando son fruto del azar, ya lo decimos ahora, le llamamos pareidolias. ¿Qué es una pareidolia? Una pareidolia es una cuestión psíquica, una cuestión nuestra psicológica, que sobre una superficie o incluso en el cielo, por las nubes, yo puedo ver que una nube ha adoptado forma de borreguito, por ejemplo. Sí, ¿eh? Pero claro, luego viene el viento, porque las nubes son zarandeadas por el aire, por el viento, y ese caballito o ese borreguito desaparece enseguida. Y a lo mejor se forma, pues, ¿qué te voy a decir yo? Una mesa, una silla, o se forma otra imagen que yo intento reconocer y digo, mira, pues ahora ya no es una ovejita, ya no es una cabrita, ahora resulta que es una mesa, ahora parece que sea un caballito, ahora, esos son pareidolias, no tienen realidad. Simplemente que nosotros hacemos un esfuerzo por asociar lo que estamos viendo con algo conocido. Eso es una pareidolia. Pero vamos a ver qué Pero, hay. Francisco, te interrumpo un minuto. Sí, ¿Pasaría lo mismo en cuanto a las imágenes que se forman en las rocas montañosas? Que muchas veces las personas les ponen nombre a los lugares por las imágenes que hay en las rocas, como que se forman en forma natural. Por ejemplo, la sí. cara de un indio. Pues te quiero decir que si esa imagen tiene simetría, si reúne todos los parámetros que nosotros necesitamos para llamarle teleplastia, pues se le puede llamar teleplastia, porque es Claro. algo que no ha sido fruto del azar. Todo aquello que no sea fruto de la casualidad, del azar. Las teleplastias se caracterizan también porque duran mucho tiempo. Una nube, por ejemplo, o en el fondo de una sartén, por ejemplo, de una olla que estamos guisando, o encima de una barbacoa, de una parrilla, que asamos carne y tal y cual, pues a veces los aceites, las grasas de las carnes, del chorizo, de la morcilla que estamos ahí, pues dejan un residuo y a veces se forman imágenes ahí, en una sartén o en una parrilla, en una barbacoa. Se forman imágenes, pero duran poco tiempo. Por eso te quiero decir que para que sea teleplastia tiene que reunir una serie de requisitos. La teleplastia en un principio se va formando, fíjate si es bonito, o sea, nacen, se van formando, llega un momento de su máximo esplendor, como la de Belme de la Moraleda, que habrás oído hablar de ella, también investigada por nosotros, como la que también pasó ahí en Vera, en el pueblecito este de Almería. Y luego tienen la característica de que con el tiempo se pueden ir transformando un poquito, pueden ir cambiando el semblante de la cara o puede variar alguna cosa, pero se caracterizan porque duran bastante tiempo. Hay algunas teleplastias que pueden durar años, hasta que llega un momento que eso sí, se van difuminando poco a poco hasta que desaparecen. Por eso digo yo que está muy claro la diferencia que existe entre una pareidolia, que ha sido fruto del azar, y una teleplastia. La teleplastia tiene que reunir unos requisitos muy importantes, Claro, la ¿sabes? diferencia básica es que la pareidolia es efímera prácticamente, Exactamente. en una duración de tiempo muy corta. En cambio, la teleplastia puede durar muchos Dura, años dura mucho tiempo. o décadas quizás. Ahora veremos que las teleplastias en cualquier lado, tanto sobre argamasa como en madera, como en chapa de hierro oxidado, como la de Vera en un cristal, también se puede formar. O incluso en una estantería, que ahora vamos a ver una que se formó en una estantería totalmente nueva, simplemente porque la habían arreglado, una estantería, pues resulta que a los pocos días se empezó a formar una cara entre hombre y animal. ¿Pero por qué pasó? ¿Por qué se formó esa teleplastia? Porque al barnizar esa estantería, lo vamos a ver ahora sobre las de madera, la madera adquirió un cierto grado de humedad y de plasticidad, un cierto grado de plasticidad. La superficie, no toda la madera, solamente es un fenómeno superficial. Esa superficie se vuelve blandita y no sabemos qué inteligencias
qué inteligencias pueden actuar ahí. Pero el caso que hay algo inteligente, que es quien plasma, quien imprime o quien pinta, yo no sé cómo, esa teleplastia, quien forma esa teleplastia. Es una cosa muy, muy bonita. El fenómeno teleplástico, Muy curioso. aunque hay gente que piensa que todos son pareidolias, pero no, todos no son pareidolias. Hay cosas que no pueden haber sido fruto del azar. Como no pueden haber sido fruto del azar, hay que pensar que hay algo inteligente, hay una inteligencia detrás. ¿Pueden ser seres elementales? Pues a lo mejor son seres elementales que nuestro ojo no lo ve, pero están ahí y a lo mejor tienen su propio arte. A lo mejor su arte es formar teleplastias, crear teleplastias. Pero Claro. bueno, eso es una hipótesis de trabajo, ¿eh? Aquí no estamos sacando conclusiones, pero todo a base de hipótesis de trabajo, porque realmente la teleplastia, o luego veremos el caso de los orbes, no sabemos aún el mecanismo científico a través del cual sucede, del cual ocurre, ¿eh? Paco, ¿y hubo alguna asociación entre teleplastias y psicofonías? Por ejemplo, ¿cuál sería la finalidad? Lo has mencionado a Pedro Amorós en privado, bueno, que ustedes forman la junta directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Hubo alguna vez que ustedes sacaran alguna conclusión, por ejemplo, con las teleplastias de Vera, que fueron formadas en cristales, que en realidad la formación de estas caras tienen mensajes, y hacer en asociación una psicofonía para ver qué se escuchaba? Sí, vamos a ver. Nosotros cuando investigamos en cualquier lugar, no solamente nos dedicamos, claro, porque hay que ver para sacar conclusiones de por qué se ha formado esa teleplastia, hacemos una investigación lo más exhaustiva posible. Por eso luego hacemos grabaciones en el lugar, a ver si hay alguna entidad que nos puede abrir los ojos, nos puede decir qué es lo que está pasando allí. Eh, entonces sí, muchas veces obtenemos respuesta de algo, de por qué ha sucedido eso, pero de momento lo que es el mecanismo, fíjate una cosa que te voy a decir, Patricia, desde arriba lo que quieren es que tú lo investigues, te lo ocurres y que llegues tú a tus propias conclusiones. O sea, ellos, me refiero a los de arriba, no te van a decir exactamente por qué ha sucedido eso. Quieren que tú te molestes, que tú lo investigues y que tú llegues a tu verdad, que a lo mejor no es la exactamente, a tu verdad. Entonces sí, en esas grabaciones psicofónicas, en esa casa, obtuvimos varias voces psicofónicas, sobre todo la de un niño, esa de Soy de Dios, creo recordar que era Soy de Dios, y otras cuantas que hacían referencia a otros planos de existencia. Pero eso significa que ese niño era el que había hecho la teleplastia esa sobre cristal. No. Simplemente salen voces que vienen de otros planos de existencia, pero esto lo dejo muy claro, que no creamos que los del más allá, los de otros planos, te van a decir cómo se forma una teleplastia, cómo se forma una voz psicofónica, por qué los orbes muchas veces en el interior hay cosas bonitas. Eso no tenemos que currar nosotros, Patricia. No lo tenemos que currar nosotros. No te van a decir la verdad, eso creo que lo hemos comentado tú y yo muchas veces, la verdad nunca te la van a servir en un plato, como si estuviéramos en un restaurante. Para La nada. verdad, moléstate tú. Sí, sí, sí. Yo no sé si te he hablado una vez de que en una sesión de Ouija, una entidad nos dijo que buscáramos un libro que se llama El Señor mi Dios. No sé si alguna vez hemos hablado aquí en tu programa de esto. No, no, no. Era como pues un sacerdote que había pues, dicho muchísimas misas aquí, no solamente en Alicante, sino también por toda la provincia, ¿no? La habían destinado en varios pueblos y nos dijo que él había escrito un libro muy bonito que se llama El Señor mi Dios, que lo buscáramos. Pues mira que le preguntábamos luego en otras veces que salió dónde estaba el libro y siempre nos decía, molestaros vosotros, molestaros vosotros. Pues bueno, el famoso libro Señor mi Dios, mira que lo hemos buscado, no lo hemos encontrado aún. Se ve que es un libro muy antiguo, pues claro, esta entidad
sacerdote que se hacía llamar Chano, pues claro, no sabemos exactamente en qué siglo vivió. A lo mejor será un libro muy antiguo que es posible que esté o en algún convento, en algún monasterio o en alguna biblioteca particular. Pero claro, eso es muy difícil de encontrar. Por eso te digo yo, te he puesto este ejemplo para que veas que las entidades de arriba lo que quieren es que tú te molestes, Sí. ellos no van a hacer el trabajo por ti. Eso está claro. No van a hacer el trabajo por ti. Lo tienes que hacer tú. Esto es así. Es tal Esto cual. es así. ¿Nos Así. puedes comentar, Paco, como para que la gente entienda de qué estamos hablando, qué fue lo que pasó en Vera en comparación a las caras de Belmes? Fue un fenómeno bastante parecido, porque fíjate, de la noche a la mañana, creo que fue en el año 1997, quiero recordar, y o sea que hace ya bastante tiempo. Fue un fenómeno bastante parecido porque allí cerca de ese pueblo nos dijeron que había habido antes un terremoto y luego también encontramos una similitud con Belme de la Moraleda, un antiguo osario, o sea, un cementerio que había habido en las proximidades. Entonces, ¿esto qué significa? Pues bueno, esa similitud con Belme de la Moraleda sí que nos intrigó porque podíamos pensar que esas teleplastias de alguna forma podían estar relacionadas con ese osario, o sea, con ese cementerio que había cerquita de allí. Tú sabes que en Belmez de la Moraleda también había un cementerio en las proximidades y en un principio sospechamos que a lo mejor podría estar vinculado las teleplastias que surgían con la gente enterrada allí. Luego, en fin, han pasado varias cosas, han habido otras hipótesis de trabajo y tal. Incluso allí en Vera, en Almería, dijeron que una de las teleplastias que salió sobre ese cristal se parecía mucho a un guardia civil de allí que había sido muy malo Sí, y todo esto, pero claro, que una teleplastia es muy difícil hacer comparativas entre una teleplastia y un ser humano que haya vivido. A veces esas comparativas no son del todo científicas, no son del todo concluyentes, ¿no? Pero sí, fue un fenómeno, lo mejor que podemos decir del caso este de Vera que me estás preguntando, que fue un fenómeno que lo identificamos, fue una cosa muy, muy similar con Belmez de la Moraleda. Tú sabes que lo que ocurre y lo que sigue ocurriendo en Belmez, no solamente en la casa de, de María Gómez Cámara, sino en muchísimas casas de Belmez de la Moraleda, que eso quizá nos ha dicho mucho, en muchísimas casas en Belmez de la Moraleda siguen saliendo teleplastias en las paredes de las casas. ¿Por qué? Pues porque es un lugar muy húmedo. Allí hay muchas corrientes de agua subterránea, Belmez de la Moraleda. Entonces, justamente la humedad es un factor esencial, fundamental, imprescindible para que se formen teleplastias. Es lo que le da plasticidad a las superficies. Si no hay humedad, si no hay agua, no hay plasticidad. En una superficie muy rígida, muy sólida, es imposible que se forme ninguna teleplastia. ¿Eh? y O sea además que, tendrá que ver, Paco, esto con la energía del lugar también, más allá del agua. Obviamente en el lugar que es muy seco no hay agua en la pared, es más complicado, pero tendrá que ver claro, esto con la energía del lugar. la energía, cuando hay corrientes telúricas, cuando, de acuerdo, pero a lo mejor esos factores son menos esenciales que el de la humedad, el del agua. El del agua es imprescindible para que esa superficie pueda tener plasticidad, se pueda volver blanda y sobre esa superficie es justamente cuando se empieza a formar el fenómeno teleplástico. Si no hay humedad, no hay teleplastia, eso te lo puedo asegurar. Perfecto. ¿Y qué son las microteleplastias naturales? La teleplastia, mira, todos los fenómenos que ocurren son naturales. Yo tengo un librito que lo titulamos el otro autor y yo, Teleplastias y microteleplastias naturales. Todas las teleplastias son naturales, vamos a ver. Con naturales significa que se han formado en nuestra naturaleza, en nuestro plano material. Nuestro plano material. O sea, si una teleplastia fuera artificial sería falsa, porque alguien artificialmente la había creado. Claro. Todas las teleplastias son naturales. El librito que escribimos, el otro investigador, Germiniano González y yo,
le llamamos así, teleplastias y microteleplastias naturales, indicando que se forman en la naturaleza. Por ejemplo, las casas abandonadas. En las casas abandonadas, ¿por qué se forman muchas teleplastias? Pues porque como no hay tejas ya, las casas están prácticamente al aire libre, entra el agua de lluvia, entra el aire, el sol. Todos estos fenómenos hacen falta para que una teleplastia se pueda formar. Es muy raro en una casa nueva que siempre la estamos limpiando y tal y cual, que se forme ninguna teleplastia. ¿Por qué? Porque las casas nuestras lo que queremos es que estén secas, que no tengan humedad. La gente cuando vive en una casa lo que pretende es que no haya humedad, ¿no es eso? Entonces, solamente yo conozco el caso este que te he dicho antes, de una estantería que estaba en una casa habitada, claro, pero ¿por qué se formó sobre esa estantería la teleplastia? Que luego veremos. Pues se formó porque la habían lijado y le habían dado una capa de barniz para que pareciera nueva. Claro, al darle esa capa de barniz, y yo no sé si antes le habían dado pintura o le habían dado alguna otra sustancia, esa humedad que se formó en la estantería, esa humedad hizo que la superficie de la madera, la superficie, adquiriera ese grado de plasticidad mínimo que necesita. Y sobre esa superficie blanda, en poco tiempo se formó esta teleplastia. O sea que en las casas habitadas es mucho más complejo, mucho más difícil que se forme ninguna teleplastia, porque no hay humedad. La gente lo que quiere es que su casa esté seca, esté limpia, que no tenga filtraciones de agua, y entonces ahí es mucho más difícil que se forme una teleplastia. Como mismo en en el caso de Vera, que se formaron sobre cristales. Claro, Y pero ahí sería, el dueño de la vamos, casa estaba como muy yo no, asustado yo porque no, veía que eran rostros. yo no estuve allí, pero la conclusión a la que se puede llegar sería la siguiente. Un cristal totalmente sólido, ahí seco, es muy difícil que se pueda formar una teleplastia. Para mí, que esa cara, esas teleplastias, le echaron en un principio ese cristal, quizá, eso es una hipótesis de trabajo mía, más que nada, alguna sustancia para limpiar el cristal, alguna sustancia que por lo visto reblandeció el cristal, o sea, solamente la superficie por unos instantes. Hay productos químicos que atacan el cristal también. Un producto limpiador puede atacar el cristal si no es el apropiado. Yo no sé qué tipo de producto limpiador le echaría. Pero entonces, en esa micro superficie que se pudiera formar ahí, por unos instantes, reblandecido ese cristal, se formó esa teleplastia. Y luego, ¿qué pasó? Que cuando se secó, el cristal adquirió de nuevo su solidez y la teleplastia esa va a ser muy difícil que se borre nunca, porque está en la parte interna del Claro. cristal, ya se ha quedado en la parte interna. O sea que para mí eso ocurre, el mismo fenómeno, Patricia, que a veces ocurre en las losetas que tenemos en el suelo o en las paredes, en las losetas, cuando se están haciendo, como la parte de arriba es coloreada, que a veces le echan distintos pigmentos para colorearlo, y están en un principio, están blandos, cuando esa masa está blanda, hasta que se seque, esa loseta, hasta que se seque, ahí se forman muchas cosas raras. Yo no sé si tú has visto en alguna loseta tuya de tu piso algún rostro, algún paisaje extraño, alguna carita, alguna cosa, pero a verlas, como dicen, haylas. Ahora veremos otra teleplastia que se formó sobre una loseta. Claro, cuando la loseta está ya dura, ahí ya no se puede formar teleplastia. Claro. Pero en el momento que la están haciendo, en el momento que la están haciendo, que la masa está blanda, en el momento que la dejan que se vaya secando poco a poco, en ese momento puede actuar alguna fuerza desconocida, puede actuar algo inteligente que no sabemos, no conocemos qué puede ser y formar una carita, un paisaje, algo raro. Muchísima gente ha visto en losetas del pavimento, en el pavimento ha visto cosas raras. Yo en el instituto donde daba clase últimamente, en el Instituto Aigón de Alicante, pues resulta que en una de las escaleras que subían a las aulas, en una de las escaleras
se había formado la carita de un perrito perfecto. Perfecto, la carita de un perrito perfecto. Por eso te digo yo que la conclusión a la que llegamos que cualquier superficie es válida para que se forme una teleplasia, siempre que tenga un cierto grado de plasticidad. ¿Qué tal si pasamos ya a ver las teleplastias sobre argamasa? Quiero hacerte una pregunta más. Sí, ¿Y sí, por qué, en referencia a las microteleplastias naturales, se pueden llegar a formar en los árboles también? ¿Ha visto gente? sí, sí, sí. Ten en cuenta que los árboles, sobre todo en los nudos, yo tengo una teoría que en los árboles, en los vegetales, le llamo la teoría de los nudos. La teoría de los nudos es porque justamente en un nudo suelen formarse teleplastias. Cuando tú cortas una rama de un árbol, claro, la savia impregna ese nudo, la savia del árbol, y reblandece todo el tronco. Reblandece todo el tronco. Entonces, la teoría de los nudos que yo tengo es que sobre una rama que ha sido cortada, un trozo, o un hachazo que le hayan podido dar a un árbol, o el aire que haya arrancado una rama de cuajo, ahí sufre mucho el árbol, pero por ahí sale la savia y son lugares muy propicios para que en los árboles también se formen las teleplastias. Y es muy curioso que en los árboles ya secos tienen muchas teleplastias. ¿Por qué? Porque se han cortado ramas que cuando eso estaba fresco, ahí se ha formado una teleplastia y al secarse, esa teleplastia perdura. Perdura, está ahí y es muy difícil que se vaya porque eso ya se ha endurecido y una vez que se ha endurecido, esa fotografía, ese retrato, esa teleplastia dura y se queda ahí. Por eso en los árboles también es un foco, es un lugar muy, muy propicio para encontrar teleplastias. En los árboles, tanto en los que tienen vida como en los pobres que ya están secos. Porque en el momento que tenían vida, ya te digo yo que había muchas grietas de los árboles por donde la savia fluía y esos lugares se han reblandecido. Hay que planteárselo así. Toda superficie capaz de reblandecerse por algo, ahí es una superficie propicia para formarse teleplastias. Si no hay humedad, si no hay reblandecimiento de esa superficie, es muy, pero que muy difícil que se pueda formar ninguna teleplastia. Por lo menos yo no conozco que sobre una superficie rígida se haya formado, a no ser el caso de la loseta o del árbol, que cuando estaba esa loseta formándose, cuando la masa estaba tierna y aún tenía humedad, mucha humedad, ese es el momento donde se puede formar el fenómeno teleplástico. Eso es así. Está clarísimo. ¿Y qué es un orbe fotográfico? Pues un orbe fotográfico, eso es distinto, aunque tienen cierta similitud con las teleplastias, pero los orbes es cuando se forman en las fotografías que nosotros hacemos. El orbe, nosotros vemos en una fotografía cualquiera nuestra, vemos que es un círculo luminoso, un círculo que a veces son como un círculo perfecto luminoso, que nosotros decimos, bueno, ¿cómo se ha formado eso ahí? Si yo cuando he hecho la foto, pues la persona o lo que yo quería fotografiar estaba perfecta, no hay nada. Pero lo importante no es eso, porque ahora hablaremos de los orbes, que los orbes se pueden formar simplemente porque ha pasado un mosquitillo y el flash. Ahora hablaremos de lo que tienen los insectos. Los insectos en las alas tienen una sustancia que se llama quitina y actúan como espejos. Esa quitina le da una... Y entonces cuando la luz del sol o la luz de un flash, si es por la noche o por el día, tropieza contra las alas de un insecto, resulta que la luz blanca se forma un arco iris. Es igual que la luz cuando atraviesa las gotitas de agua, ¿eh? La luz blanca se descompone en sus 7 colores. Y cuando tú lanzas una fotografía y pasa en ese momento un mosquitillo, una mosca, una libélula, un pájaro, si está alejado y tal y cual, y la luz tuya o la luz del sol refleja, resulta que esa luz se descompone en varios colores y puede dar la sensación de que se forman cosas raras. Lo importante del orbe no es el orbe en sí, no es esa cosa luminosa, sino lo que puede haber dentro de ese cono de luz.
dentro de ese círculo, dentro de esa esfera de luz, es lo más importante. Ahora veremos que hay orbes vacíos, no tienen nada dentro. Esos orbes no nos interesan. Lo que pueden tener una cierta paranormalidad es cuando tú ese orbe que te ha salido en tu fotografía lo amplías, lo vas ampliando todo lo que puedas con un programa de imagen y ves que hay algo dentro. Porque te puede llevar la sorpresa de que haya un paisaje precioso o una carita, aunque un poco, digamos, difuminada, no es tan claro como el de las teleplastias, pero te puedes encontrar una carita, unos ojos, una boca, como si te estuvieran mirando, como diciéndote, tengo vida, tengo vida. Lo más importante de los orbes y de lo que hay dentro es cuando tenemos un rostro humano, una figura humana o algo, y tú lo ves y dices, sí, parece que este hombre o este viejecito o esta mujer me está mirando, como diciendo, yo tengo vida. Eso es lo más importante de los orbes. Cuando hay algo dentro que te está diciendo que tiene vida eso. En fin, el caso de los orbes también es importantísimo. En cuanto a los orbes, hay una teoría que dice que en realidad yo he, de casualidad, filmado en una habitación, estaba filmando otra cosa y aparecieron, lo habíamos puesto en una entrevista pasada, unos orbes debajo de la pantalla Bueno, a la derecha muy luminosos y que en realidad son seres de luz o son guías que toman esa forma. ¿Qué noticias tienes tú de esto? ¿Qué información? bueno, ya sabes tú que mientras que no se demuestra una cosa, todos son hipótesis de trabajo. Hay que respetar cualquier hipótesis de trabajo, pero claro, todo esto de que un orbe puede ser un guía, yo aquí no lo puedo negar, porque sería una hipótesis de trabajo más. Pero claro, antes de darle paranormalidad a un fenómeno, hay que abarcar todo lo que a nivel científico conocemos. Por ejemplo, el tema de los orbes. Hemos dicho que muchos insectos, por las alas que tienen quitina, reflejan y pueden dar lugar a muchos fenómenos de reflexión y de refracción. Antes de darle paranormalidad a ningún fenómeno, hay que abarcar lo que nosotros a nivel científico conocemos. El caso de los orbes, las hipótesis de trabajo son muchas y variadas, pero es un fenómeno aún muy poco estudiado. Muy poco estudiado. ¿Por qué? Porque es bastante complejo. Mira, los lugares donde más orbes se obtienen son al lado del mar, por ejemplo, y ahora diremos por qué. Un día que haga bastante viento, un lugar donde haya muchos insectos, un bosque donde haya muchos insectos. Y eso sí que se sabe a nivel científico, eso sí que se sabe. Que si delante de, cuando tú haces una foto cualquiera, por delante de la cámara pasa un insecto, ese insecto, si tiene alas, pues debido a unas sustancias químicas, la quitina y otras, la luz se refleja, se difracta y la luz blanca se difumina en diferentes colores, el verde, el rojo, el amarillo, tal, como si fuera un arco iris. Claro, y también hay otra cosa importante, o sea, todo eso puede confundir, porque nosotros abrimos un orbe, lo ampliamos y vemos que tiene colores, no será por la refracción o por la reflexión de la luz al chocar contra las alas del insecto ese. Otro fenómeno también conocido, al lado del mar, a veces se forman pequeñas gotitas de agua debido a que cuando las olas llegan a su fin y tropiezan, como hay pequeñas burbujas de aire, cuando esa ola revienta en la orilla, saltan pequeñas chispitas de agua, por así decirlo. Esas chispitas de agua están cargadas también con la sal, con granitos de sal, sobre todo el cloruro de sodio, que es el más abundante, pero hay otras sales. Esos pequeños granitos de sal, pues resulta que son cristalinos, claro, es un cristal lo que se ha formado ahí. Si tú por la noche haces una foto a orilla del mar,
te vas a encontrar generalmente muchos orbes. Si hay humedad, si hay oleaje. ¿Por qué? Porque son pequeños cristalitos de cloruro de sodio, entre otros, que al chocar nuestro flash contra ellos, u otra luz, si hay mucha luna, si hay alguna luz por ahí, también le puede iluminar eso y se puede formar ese cono de luz, ese orbe se puede formar. Ahora, lo lógico es que cuando tú amplíes ese orbe, pues no haya nada dentro, no haya nada. Si ha sido formado por un cristalito de sal, pues no veamos nada. Aún así, hay orbes que se han cogido en la orilla del mar y al ampliarlos hemos visto que tiene cosas. Yo más que guías y todo eso, yo diría que lo que sí que es posible, y es otra hipótesis más de trabajo, que cuando la luz del flash u otra luz ilumina esas gotitas de sal, esos pequeños corpúsculos que son diminutos, no se pueden ver a simple vista, ¿no? Es posible que a lo mejor abramos una puerta dimensional, eso ya sería una hipótesis de trabajo paranormal, Claro. que se abra una puerta dimensional o una ventana dimensional y veamos cosas que ya no pertenecen a nuestro plano, sino que pertenecen a otro plano. Claro, si alguien ve un rostro de angelical y tal y cual, pues entonces estaríamos en la hipótesis que tú dices, que podríamos fotografiar a un guía o algún ser. Pero en fin, todo, Patricia, todo queda como hipótesis de trabajo. Yo no le quito la razón a nadie, ni tampoco se la doy. Lo que sí que digo es que antes de decir que algo es paranormal, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir eliminando todas las hipótesis científicas de las que disponemos. Y últimamente, cuando no encontramos ninguna justificación científica, es cuando podemos dar el salto a la paranormalidad. Pero no directamente vemos algo en un orbe, en el interior de un orbe, y a decir que hay un montón de guías ahí que nos están mirando y tal. Yo tampoco diría eso. Diría simplemente, como los orbes que vamos a ver después, que hay rostros, hay caritas que nos miran, pueden ser que pertenezcan a otros planos dimensionales o que pertenezcan al nuestro material y que no los conozcamos. Por ejemplo, tenemos el caso de los elementales. Hay gente que dice que ha visto a los seres elementales. Y ahora pondremos aquí una teleplastia sobre argamasa, que veremos un grupito de hombres diminutos que salen todos ellos. En fin, te quiero decir que hay muchas hipótesis de trabajo, Patricia. Lo que quiero dejar claro aquí, en este vídeo, es que no podemos dar el salto directamente. Hay que descartar, en primer lugar, todas las hipótesis conocidas científicas que conocemos. Y cuando ya hayamos abarcado todas y hayamos ido rechazando todas las hipótesis científicas, entonces podemos dar el salto a lo paranormal. Lo paranormal ya sería que estamos captando cosas de otros planos de existencia, que hemos conseguido captar, pues eso, la imagen de un guía, de una virgencita, de un tal, del cual, eso ya sería paranormal, pero en un grado muy elevado, claro, porque captar la imagen de un guía no es tan fácil, no es tan fácil. No, no es fácil y a mí misma me ha pasado de estar en lugares con un nivel energético muy particular, como por ejemplo ciudades intraterrenas, Erx y Sidris, y en comparación, cuando voy a ver las filmaciones, que las hice en general sin ningún afán de ver nada, sencillamente como para decir, bueno, lo tengo como un recuerdo, lo saco, cuando voy a ver en el post la filmación, veo algo que aparece en una forma que es espeluznante la velocidad, que apenas se ve, cuando voy captando en la filmación, la voy haciendo cuadro por cuadro, veo que en las dos filmaciones que tengo, tanto de la ciudad intraterrena de Arx como la de Sidris, son seres de luz que tienen como una forma triangular y aparecen como que se cruzan, no son orbes porque no son circulares, y no sabemos qué son.
Tú lo has dicho, no sabemos qué son. Hasta No ahora, sabemos qué son. Tú puedes darle las velocidades y tu apenas hipótesis se de ve. trabajo. Impresionante. Tú puedes decir para ti que son guías o son entidades espirituales, pero a lo mejor otro científico te diría que son, pues simplemente, digamos, aberraciones lumínicas o reflexiones, No, refracciones extrañas. Te digo lo que te diría quizá un científico. no porque no lo filmé una sola vez, lo filmé varias veces. Pero si Y yo, la yo característica te es que digo que hay que respetar todas cámara, las... agrando la imagen y se ve la misma forma. Sí, yo no te digo que no. Pero ahora, por ejemplo, yo en plan científico te diría, y cualquier otro diría, ¿y por qué esas formas no pueden ser pequeñísimos insectos, microscópicos insectos, que para el ojo nuestro no lo Tienen ven, la velocidad, no y porque el la ojo de la velocidad cámara, tú sabes que, a la que van es bueno, lógica, espeluznante. Los insectos no se pueden mover a esa los velocidad. insectos vuelan algunos rapidísimos, y No, para el no, ojo de la cámara, cuando se cruzan, esos son décimas, vamos, pero eso nada, eso, boom, boom, son vistos y no vistos, como suele decirse. Por eso te digo yo que antes de dar el paso a la paranormalidad, hay que haber rechazado toda la normalidad, todo lo científico. Y yo te digo que en el aire, en suspensión, además de multitud de basurilla, de pequeñas partículas, de contaminación, lo que llamamos contaminación, hay multitud de pequeñísimos insectos que nuestro ojo no los ve. Yo ahora estoy seguro que en la habitación nuestra y en la tuya hay pequeñísimos insectos microscópicos que tú no los ves. Pero a lo mejor haces una foto y ves que una cosa pasa rapidísimamente y a lo mejor es un pequeñísimo insecto. Como es una fotografía que está parado, tú luego amplías ese insecto y puedes ver como un tipo de alas, como un tipo de tal, puedes ver lo que sea. claro, Pero no, hay no, que pero descartar, esto es evidente que no es un insecto por el tamaño que tiene, bueno, por el tamaño que tiene, yo, porque en realidad en la filmación normal no se ve, o sea, yo me di cuenta porque soy detallista y veo algo que hace un milisegundo y dije, ¿qué es eso? Patricia, Entonces si ahí voy yo a la filmación, pero no es no un te quiero quitar, no te quiero quitar tu hipótesis de trabajo, no te lo quiero quitar. Te digo que es eso, sigo insistiendo. Si tú consigues eh, que el mundo científico, por así decirlo, si tú consigues convencer al mundo científico de que eso no son pequeños insectos, pequeña basurilla que hay en el ambiente y tal, que son, pero claro, tendrías que tú demostrarlo científicamente. claro. El mundo Yo lo que pasa es que científico, tengo con este tema de lo científico, y no, claro, mi bueno, es postura que es, a mí no me interesa convencer absolutamente a nadie. Yo estoy sí, segura de lo que yo te filmo. entiendo, yo te Y la entiendo. gente que está muy con el tema de la ciencia, la 3D y demás, se separa a veces muchísimo de lo que se considera paranormal, porque en Claro, realidad pero sí que nosotros vivimos en un universo ya muy eso lo hemos discutido tú y yo. claro. Sabemos que si a nosotros, yo estoy seguro que a ti también, lo que nos gustaría es unir lo científico con lo paranormal y con lo divino, con lo de los otros planos. Que Lo no que tiene pasa que, claro, que no hay que rechazar nada, no hay que rechazar nuestras almas científicas, porque hemos dado grandes avances científicos. Entonces, esos grandes avances científicos no tienen por qué estar reñidos con la espiritualidad ni con los otros planos de existencia. Justamente lo que nosotros intentamos es unir ambas cosas, que confluyan nuestra ciencia con nuestra espiritualidad. Y entonces eso sería precioso. No es que sea una lucha, es al revés, es la unión hace la fuerza. por No supuesto. queremos, no queremos lucha ni simplemente queremos unir esfuerzos, unir esfuerzos. Y por eso te he dicho yo que antes, porque es que también nos hemos llevado muchísimos chascos. Hay personas que han querido ver Claro. por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Pues una aparición mariana, que también eso sería un buen programa, una aparición mariana, y ahora estamos llegando a la conclusión de que todas las apariciones marianas que se han producido en la Tierra simplemente han sido apariciones de seres extraterrestres que han venido y se han presentado de esa forma ante nosotros. Y claro, como nosotros, ahora estamos en el mismo caso de antes, como nosotros antes no sabíamos lo que era un ser extraterrestre, lo teníamos que asociar con algo conocido.
Y de ahí vino lo de la Virgen María, lo de Jesús, lo de tal y cual. Pero la conclusión a la que estamos llegando ahora es que las apariciones marianas, salvo que alguien demuestre lo contrario, es que son avistamientos de seres extraterrestres que algunos se presentan con su platillo volante, pero otros se presentan porque ellos tienen capacidad, un ser extraterrestre tiene capacidad para pasar de un plano dimensional a otro y revestirse de la forma que sea. Se pueden vestir como nosotros, como quieran. Y nosotros, claro, estamos hablando de la mentalidad antigua, pues esos fenómenos que no comprendíamos en su época los teníamos que asociar con algo conocido, con algo que nosotros lo pudiéramos razonar. Y qué mejor que razonarlo ya con la Virgen María o con algo de otro mundo, claro, si venía de otro mundo. Esto me recuerda mucho, por asociación directa, al caso de Garabandal, en el Claro, que en Garabandal. realidad decía que era la Virgen, pero con los fenómenos que había y lo que le pasaba a las niñas y demás, era notable que eran seres extraterrestres, que para que las niñas Claro, se entendieran, claro, tenían que bajar al conocimiento que tenían ellas, que eran la Virgen María y claro, 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 eh, claro. Dios. Pero por eso te digo yo que hay que tener mucho cuidado porque antes de dar un paso muy alto hay que ver si a nivel científico se puede demostrar de otra forma, se puede explicar cualquier fenómeno de otra forma. Pero claro, es que los seres extraterrestres está muy bien que nosotros asociáramos con la Virgen María, pero es que un ser extraterrestre también está en plano de existencia y pueden cambiar de un plano a otro, o sea que son seres mucho más evolucionados que nosotros, son seres mucho más evolucionados. Y al igual que nosotros somos pequeños dioses, ellos también son dioses para nosotros, porque están muy por encima. Y entonces, claro, hay razas extraterrestres que no solamente han evolucionado a nivel tecnológico, sino a nivel espiritual. Por supuesto. Y entonces muchos de esos seres que se presentan, que se han presentado, pueden ser perfectamente pues, guías, que casi todos son guías, porque saben mucho más que nosotros, tienen mucho más conocimiento, mucho más sabiduría. O sea que no iban tan descaminados cuando lo de Garabandal, lo de Fátima, lo de Lourdes, asociaban todo eso con la Virgen María, con tal. Bueno, querían decir que había algo muy elevado, pues sí. Un ser extraterrestre es algo muy elevado para nosotros, porque los seres que llegan aquí y se presentan tienen muchísimo más tecnología que nosotros, y si han ido paralelamente esos avances, también deben de tener mucha más espiritualidad. Lo lógico que también vaya. Por Para que una raza. supuesto, los seres de luz extraterrestres que vienen en nombre de Dios, que son Claro, claro, seres, claro, seres de luz, por claro. supuesto, están al lado del Por Altísimo. eso yo no descarto que en un orbe o en una teleplastia se pueda formar la carita de un ser espiritual, como te digo, un ser extraterrestre. No hay que descartarlo. Ellos tienen tecnología para hacer lo que quieran. Ahora, todo lo que vemos dentro de un orbe tiene que venir del más allá, pues no. Hay muchos orbes, pueden tener diferentes orígenes. Por ejemplo, un orbe a lo mejor simplemente ha cogido un insecto, pero en el interior de otro orbe a lo mejor sí que se puede presentar un ser extraterrestre o una divinidad, un guía, lo que sea. O sea que no, una cosa no está reñida con la otra, ¿entiendes? Que un orbe pueda tener que ser fruto de un insecto, eso es posible y se da. Que un orbe puede ser fruto de una ventana espaciotemporal o una ventana que hemos abierto, también. Que detrás de esa ventana se puede presentar un ser extraterrestre, también. Que detrás de esa ventana puede haber una divinidad, otro ser, todo, todo es posible. Y por eso te quiero decir que no hay que rechazar, Patricia, Claro, nunca ninguna hipótesis de trabajo. claro que sí, claro. Nunca hay que rechazar ninguna hipótesis de trabajo. Nunca hay que decir, como mucha gente, mira, ese está loco. Pues lo que dice que no, 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 porque a lo claro, mejor ese que está diciendo que está loco es un contactado como una casa, con una evidencia y con una espiritualidad grandísima que puede conectar con otros seres de otros planos y puede atraer y puede hacer que en un momento se presente aquí. Te quiero decir que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No podemos tachar a nadie ni de loco, ni de alucinado, ni de tarumba, no. pues, Hay que ser muy respetuoso y respetar a todo el mundo y todas las hipótesis de trabajo. Pero nuestra misión, Patricia, yo creo que es unir la ciencia con la espiritualidad.
Así Que no es. estén reñidos, sino que estén unidos y vayan a la par, vayan de la misma mano, porque la unión hace la fuerza. Así es. La unión hace la fuerza. Es fundamental. Esa frase es La unión de todos hace la tener fuerza. siempre en cuenta, ¿no? Que este mundo está tan separado siempre en Claro, ideologías, claro, claro. esto, lo otro, en particular. Es así, la luz y el amor de Dios es unión. Lo Claro, contrario es claro. separación. Y Francisco, en cuanto a los orbes, cuando también ustedes hacen las investigaciones y en determinado lugar aparecen orbes, porque por ejemplo, a mí me ha pasado de recibir videos de, por ejemplo, el santuario de María Magdalena, aquí en Capilla del Monte, es un lugar que tiene una energía muy particular, que yo he estado en Córdoba, y hay un lugar que está construido, que es circular, y está construido a base de 582 Hz. Cuando el sonido ahí es una cosa muy particular, cuando uno habla, canta, y es un lugar en el que se hacen meditaciones. Y en varias oportunidades, al filmar, es impresionante. El lugar no tiene ventanas, es un círculo y es como un domo, estamos viendo la foto aquí abajo, y al filmar aparecen cualquier cantidad de orbes. Se ven porque no hay forma, digamos, que sean insectos, nada, porque está todo completamente cerrado, no hay ventanas, se ven que son luces circulares. ¿Cómo se puede catalogar este fenómeno? Vamos a ver, hemos dicho antes que el orbe en sí no tiene mayor importancia. Si no lo abres, el orbe en un principio es una mancha de luz, es un círculo de luz intensa. Que puede ser, pues se puede formar, hemos dicho, hay muchas hipótesis, por un insecto, por tal, se pueden formar por miles de cosas. Por la basurilla que hay en el ambiente, por, ¿qué te voy a decir yo? Polución, lo que nosotros llamamos la polución, sobre todo en otoño, que hay tantas pequeñas hojillas que se caen de los árboles, hay tantas semillitas. El orbe se puede formar de muchas formas, pero el orbe en sí, si tú me presentas aquí una afirmación o una foto con miles de orbes, yo te digo, Patricia, muy bien, pero si no me has abierto ninguno, si no has ampliado ninguno, yo no sé lo que hay dentro, porque todos esos orbes podían estar vacíos, podían simplemente fenómenos, ¿cómo te voy a decir yo? Pues, simplemente reflexiones de cosas que hay, porque a veces cuando tú haces una foto, la luz del flash o simplemente otros tipos de luces pueden reflejar en la pared. Hay superficie, hay espejos o hay paredes que son bastantes con pintura satinada y puede rebotar la luz. Me refiero que un orbe, una fotografía, aunque tenga muchísimos orbes, no tiene mayor interés paranormal para nosotros. Se han formado los orbes, pero sabemos que los orbes hay muchas formas que se pueden formar. Lo que tiene mérito, Patricia, lo que estamos viendo, el orbe hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo con un programa, pues, en fin, de imagen que nos permita agrandarlo todo lo que podamos. Y luego, si no vemos mucho, vemos que hay algo, pues a lo mejor se le pueden pasar algunos filtros para ver si con el rojo, con el verde, con el azul, en fin, se destaca más lo que pueda haber dentro. Repito, el orbe en sí, una mancha de luz, no tiene ninguna importancia paranormal, es lo que hay adentro, lo que hay adentro, lo que recoge dentro del orbe. Esas fotografías que tú me dices que las has obtenido en ese lugar, ¿habéis hecho o alguien ha hecho alguna ampliación de esos orbes? Porque si no No, tenemos ampliación, lo que es impresionante es la cantidad. bien, Es la cantidad y a la pero velocidad que se cruzan. A la velocidad, es, es impresionante la velocidad y la cantidad que hay. Nunca había visto tantos en una filmación. en esos lugares La cámara, que no es puede la haber cámara, corriente de aire o algo, ¿cómo? corriente de aire o algo que impulse No, las el lugar es partículas. totalmente cerrado, es un domo, es un semicírculo, no hay ventanas, es totalmente cerrado.
puede haber calefacción, porque si hay calefacción, ya sabes tú que se forma No, lo no. que nosotros, el aire caliente sube, el frío baja y se forman unos torbellinos de convención que se llama, que a veces pueden hacer que las partículas que hayan cuando circulen, te quiere No, decir que no no hay sé, calefacción, no hay ventilación, no hay nada. Se hace una meditación corta, es un lugar, te repito, muy cerrado, que incluso para ingresar tienes yo ese fenómeno, que ir. Patricia, no te lo puedo analizar aquí porque es una cosa muy interesante. A mí me gustaría estar en ese lugar, pero yo no te puedo decir qué es lo que puede ser, porque si es un lugar cerrado, que no hay corriente de convención, que no hay ningún tipo de corriente, que pues es muy raro que se cruce nada, que eso no, ese fenómeno no lo No, por eso conozco, a mí me no, llamó no me mucho puedo la pronunciar. atención la cantidad y la velocidad a la que se cruzan. Es impresionante. Y son todas luces blancas de forma circular. Y ahí estáis meditando y todo eso, ¿no? Había gente meditando. Sí, sí. Pues habría que ver si la meditación tiene algún tipo de, no sé, de, De influencia. claro, de influencia sobre todo esto. Eso ya sería hacer una investigación muy exhaustiva y con mucha profundidad, a ver si en ese estado de meditación, fíjate que, por ejemplo, los lamas del Tíbet, cuando están meditando, son capaces de salir de su cuerpo. Y cuando uno sale de su cuerpo, pues es una energía que flota en el ambiente. Claro. De hecho, ya te dije yo que en muchas sesiones de Ouija que nosotros hemos conectado con lamas del Tíbet, nos ha dicho que era porque había salido de su cuerpo, estaba meditando y habían visto la luminosidad, la luz que se estaba produciendo en la sesión de Ouija. Porque nosotros tenemos luz, claro, nosotros somos entidades energéticas. Así es. Y cuando 4 o 5 personas se reúnen a hacer una sesión de Ouija, se ve que hay un cono de luz muy grande. Y muchas entidades vienen justamente al ver que hay un cono de luz. Nosotros eso lo hemos preguntado muchas veces y le hemos preguntado lo siguiente: ¿por qué has conseguido venir a nuestra sesión de Ouija? Y nos dicen: porque he visto la luz que teníais ahí. O sea, se ve que cuando uno sale astralmente o desde otros planos de existencia, ven la luz que se forma en torno a una sesión de Ouija y acuden a ver qué es lo que hay ahí. Y esas inteligencias son las que luego son capaces, si lo estamos grabando también, de dejarnos voces psicofónicas, inclusive desde el plano dimensional donde estén. Porque en una sesión de Ouija hemos visto que pueden participar en la grabadora, pueden intervenir entidades que están en planos diferentes, Claro. en planos diferentes. Y aprovechan de los momentos de silencio que hay en una sesión de Ouija, porque nosotros preguntamos y luego dejamos, o sea, estamos todos en silencio para que la entidad pueda contestar a través del vasito, que se mueva. En ese momento de silencio, estas inteligencias que están en planos diferentes son capaces de dejarnos psicofonías, voces psicofónicas en nuestra grabadora. Y a veces es gracioso porque se comunican entre ellas. La de un plano se comunica con otras y a veces se comunican entre ellas. Y eso, claro, queda todo grabado en nuestra grabadora y a veces son cosas bonitas de interpretar. Por eso digo yo que Realmente el sí. caso que tú me has planteado, Patricia, yo no te puedo decir nada porque no lo he investigado yo. Pero es una cosa muy curiosa, ¿no? Muy curiosa que a lo mejor la meditación, Lo comento, sí, sí. a lo mejor en ese estado especial, en ese estado alfa, en ese estado, pues es posible que haya gente que incluso esté flotando en el ambiente o haya salido astralmente de su cuerpo. Sería una cosa interesantísima de investigar. Pero como yo no he participado en esas investigaciones, no te puedo decir. Simplemente te digo que me gustaría mucho investigar en esos lugares con multitud de gente meditando, porque ahí se pueden producir muchísimos fenómenos, quizá aún todos ellos desconocidos por nuestra ciencia, ¿no? Porque además hay gente que en estas meditaciones grupales Claro. manifiesta ver seres de luz, por ejemplo, arcángeles, o mencionan la presencia del arcángel Miguel y lo ven. Hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? Que no todo el mundo, Y, por supuesto. mira, si nosotros hacemos a veces una cosa que yo digo,
Porque a veces a nivel, si tú te basas en un trampolín científico, a veces llegas a todo eso que tú me estás diciendo. Mira, si una persona medita sola o está sola, ¿con qué energía cuenta? Con la suya. Nosotros somos como pequeñas pilitas eléctricas. Tenemos electricidad, tenemos energía. ¿Qué ocurre cuando varias personas se reúnen o incluso aún más cuando se juntan de las manos y se forma un corro de 10, 15 personas? Entonces estamos actuando como una antena parabólica grandísima, que estamos proyectando un cono de luz. Fíjate, si en una sesión de Ouija hay 4 o 5 y estas entidades ven la luz, ¿qué luz no podrán ver cuando nos juntamos con las manos? Porque no sé si vosotros lo habéis hecho. No es lo mismo estar 4 o 5 personas juntas pero separadas de las manos. Sí, sí. Nos cogemos de las manos, entonces cuando fluye totalmente nuestra energía, la mano izquierda es la que toma energía y la derecha es la que da a la persona que tenemos, ¿eh? Se forma un corro. Entonces yo siempre hemos hecho experiencias de ese tipo y sabemos que se forma ahí una antena parabólica, se forma una cantidad de energía que lanzamos al medio ambiente, que ahí puedes atraer, como tú dices, entidades de luz, porque tú eres luz, estás formando un corro grandísimo de luz. Ah, sí, Así sí. que yo, además, esa experiencia que tú me has dicho, además de estar varias personas meditando, yo lo que propongo es que estén meditando, pero que unan sus manos para que la energía se sume. Es igual que las pelitas. Si varias pelitas están en serie, ¿qué ocurre? Que una pelita de 1,5 voltios, si se juntan varios, pues Ah, aumenta muchísimo. ¿Eh? Aumenta muchísimo el voltaje que pueden proporcionar. Así que a mí me gustaría investigar eso que tú dices, ver si realmente hay algo extraño en el ambiente y todo eso, pero yo lo que también te digo que si tienes alguna fotografía de esas, que vayáis ampliando esos orbes, a ver qué hay. Si son orbes, porque a lo mejor no son orbes, son pequeñas partículas que se cruzan, a lo mejor no son orbes. sí, sí, es para investigar, es realmente para investigar. Es luz la que se cruza o Es son no, luz, corpúsculos? es, Es sí, luz. es circular, blanca, y son muchas y también se cruzan a O sea una que son como velocidad. orbes minúsculos, orbes microscópicos, ¿no? ¿Te refieres? Son orbes Eh, minúsculos. no son microscópicos, se ven dentro de la filmación a un tamaño considerable. No son Es microscópicos. que te lo digo por asociarlo con lo de las teleplastias y microteleplastias. Pues igual que existen microteleplastias, como ahora veremos, también es posible que existan microsorbes, pequeños corpúsculos de luz. Que sean microsorbes no significa que no sean orbes. Claro, Hay que ampliarlos más, pero claro, o por sea que todo supuesto. es muy interesante, todo es muy interesante eso. Entonces, Francisco, las hipótesis de trabajo en cuanto a las teleplastias y los orbes, ¿cuáles serían? Bien, pues en primer lugar, si te parece, vamos a empezar por las hipótesis de las teleplastias. Las teleplastias hemos dicho que la superficie tiene que estar totalmente reblandecida, tiene que adquirir un cierto grado de plasticidad para que una teleplastia se pueda formar. Una hipótesis de trabajo, ¿cuál sería? Que de ahí viene el nombre de teleplastia. Es pensar que tanto nosotros los seres humanos como quizá algunos animales, su cerebro, en combinación con la mente, es capaz de proyectar cualquier imagen que tengamos aquí en nuestra cabecita, de proyectarla hacia la pared. De ahí viene el nombre de teleplastia. Tú envías, tú proyectas esa idea que tienes, ese dibujo. Por ejemplo, imagínate que tú tuvieras ahora capacidad. Ten en tu mente la imagen de un gatito tuyo o de un perrito y intentas proyectarla sobre una superficie reblandecida, que a lo mejor tú no sabes que está reblandecida. Eso puede ser una cosa inconsciente. Entonces proyectas esa imagen, si tienes una imagen fija, la proyectas. De ahí viene el nombre de teleplastia, es una proyección de algo que tenemos los seres vivos, sobre todo los que tienen capacidad suficiente para hacer eso. Otra hipótesis de trabajo, pues también sería que estas superficies reblandecidas con los elementos químicos que puedan tener, con los compuestos químicos, que algunos son coloreados, pues en un momento determinado pueden actuar como una placa fotográfica.
y son capaces de captar algo que tengan delante. Por eso a lo mejor una teleplasia parece la imagen de un perrito, porque a lo mejor cuando ese perrito estaba mirando la pared o estaba mirando el techo o el suelo, no sabemos por qué circunstancia, ese suelo, esa pared, podía actuar como una placa fotográfica y la impresión del perro, esa fotografía del perro, quedó imprimida ahí. O sea que lo de la placa fotográfica también es posible. Más ideas, no sé en todas, porque a lo mejor el origen de las teleplasias no es único, puede ser varios. Hay algunas teleplasias, y algunas las tienes tú, te las he enviado, que podían ser incluso seres elementales. En los árboles, en las casas abandonadas, hay gente que dice que ha ido al bosque y le ha dado la sensación de haber visto seres elementales, de haberse concentrado, haber estado meditando y visto seres elementales. ¿Qué nos dice a nosotros que a veces nuestro ojo es incapaz de ver a un ser elemental, pero el ojo de la cámara sí que es capaz de captar un ser elemental? O sea que otra hipótesis de trabajo es que podían ser alguna de esas teleplastias, simple y llanamente seres elementales, que en ese momento hemos tenido la suerte de que nuestro móvil, nuestra cámara, ha sido capaz. Bueno, hay 3 o 4 hipótesis de trabajo que para intentar salir del paso, ¿no? Pero la gran realidad es que hoy por hoy no sabemos pues cómo se pueden formar. Yo una vez, fíjate, a un ser que se estaba manifestando en una sesión de Ouija, pues le pregunté que si me podía decir cuál es el origen de las teleplastias. Esto ya no sería una hipótesis mía ni de... Eso es lo que me dijo. Dice, las personas y los animales, algunos cuando fallecen, necesitan, es como, es un freno, no quieren marcharse al otro plano. Entonces es como si cuando atraviesan una pared se resisten a proyectarse hacia el plano que le corresponde y dejan una impronta de ellos. Dejan como si el propio espíritu fuera capaz de plasmar tu imagen para que se perpetuara en la pared. O sea que podían ser imágenes de personas que al fallecer, al trascender, son capaces de dejar algo suyo como un recuerdo final o como una... Bueno, eso también es una idea bonita, ¿no? De la trascendencia. Y en el caso de los orbes, Patricia, pues es más complejo las hipótesis de trabajo. Hemos dicho que si es una fotografía con un flash, el flash, al incidir sobre algo, un insecto, lo que sea, podría ser esa luminosidad, ese destello, podría ser suficiente para abrir una ventana, una puerta dimensional. Y que nosotros en ese momento pudiéramos ver en la fotografía algo que no pertenece a nuestro plano, sino que pertenece a otro plano dimensional. Serían esas caritas que nos están mirando como si alguien se asomara a esa ventana, a esa puerta dimensional y, y quisiera ver qué es lo que hay ahí. Y otra hipótesis mucho más mundana, mucho más científica, lo que estamos hablando aquí, de que muchos de los órbiles, al agrandarlos, pues simplemente vemos una refracción, una reflexión de la luz debido a el impacto de la luz sobre las alas de los insectos y parece que vemos formas dentro, hay colores, porque la luz blanca al pasar por la quitina de las alas actúa como cristalitos, como espejos, y claro, la luz se difracta, la luz se descompone en esos 7 colores. Pero eso sería pues una teoría científica, ¿no? De cómo se puede formar un orbe por dentro. Cuando se agranda se ven distintos colores, como si fueran distintas formas, pero que no serían más que las alas del propio insecto. Y la verdad es que no sé poco más. Te quiero decir que hipótesis de trabajo son muy difíciles de sacar. En algo desconocido, pues la verdad es que es muy difícil de sacar. Yo lo que sí que propongo es que la gente investigue, que la gente salga a la playa, al monte, a los lugares donde haya viento y la semilla de los árboles se mueva y que vea que en esos lugares hay mucha posibilidad de grabar orbes.
pero que no se conforme con ese orbe, que lo agrande, que lo investigue y que lo analice. Porque, por desgracia, la inmensa mayoría de los orbes por dentro están vacíos. Es una esfera de luz, es un cono de luz blanca, pero a veces cuando agrandamos, simplemente vemos luz y no hay nada dentro. Así que nada, como siempre, Patricia, un placer aquí haber estado contigo y estoy contento porque sé que esta explicación, tanto mía como tuya, pues va a llegar a mucha gente y que se va a animar a investigar esto y a sacar sus propias conclusiones. Porque lo más importante no es la conclusión a la que tú hayas llegado, Patricia, ni la que tenga yo. Lo mejor para cada persona es que ella, con su esfuerzo, con su sacrificio, saque sus propias conclusiones. Porque esas conclusiones siempre serán su verdad, que es la que le interesa a ella. Por supuesto, Pues nada riquísimo, más. ¿no? Todas estas experiencias, todos estos conocimientos, un placer también para nosotros, un honor que hayas compartido todo esto en nuestro canal y agradecerte mucho que hayas venido, Francisco. Pues nada, simplemente eso, que ya quedamos emplazados para otro posible vídeo que podamos hacer con la idea de siempre, hacerlo pedagógico, hacerlo agradable, hacerlo didáctico, hacerlo bonito y sobre todo incentivar a la gente para que ella misma investigue y que no se conforme con las explicaciones que nosotros o con las hipótesis de trabajo que nosotros podemos dar, sino que vaya a las casas abandonadas, que vaya a la playa, que vaya al monte, a los lugares donde, también en los lugares donde hay farolas de luz por la noche, como acuden tantos insectos a la luz, ahí es bueno sacar fotografías, porque esas fotografías también estarán impregnadas de orbes. Ahí sí que sabemos que van a ser rebotes de la luz, del flash o lo que sea, contra esos pequeñísimos insectos que purulan por las farolas. Pero nos podemos llevar la sorpresa de que alguno de ellos estuviera lleno por dentro y nos lleváramos eso, ¿no? Que viéramos un paisaje, una carita, algo que llegáramos a la conclusión de que no pertenece a nuestro plano material, sino que podría pertenecer a otros planos distintos y todos sabemos que los entreplanos se entrecruzan entre ellos. Y aunque nuestro ojo no nos informe de esos planos, pero muchas veces el ojo de la cámara, el ojo de esa camarita que tenemos en nuestro móvil, es mucho más sensible, mucho más perfecto que nuestro propio ojo Así y nos es. informa de muchas cosas. Sí. Un placer, Patricia. Francisco, tus redes sociales para que la gente pueda comunicarse contigo, para hacerte alguna pregunta. Sí, pues está el canal mío, como siempre en YouTube, Francisco Azorín Matesanz. Ahí pueden meterse. Y también, por si alguien se quiere comunicar conmigo o quiere preguntarme alguna cosa, tengo mi correo electrónico. Mi correo electrónico, pacoazorín, todo junto, @holmain.com. pacoazorín, @holmain.com. Aquí lo De estamos cualquier sacando. de esa forma se pueden comunicar conmigo. Y si alguien te hace a ti alguna pregunta interesante o algo, ¿eh? Tú luego, si haces el favor, me la pasas a mí Por y yo supuesto, con todo gusto puedo contestar. por supuesto. Pues Muchísimas nada, gracias, Paco. Nos veremos en un próximo video. Gracias por así venir. quedamos. ¿Sí? Gracias a ti. Y a ustedes, amigos, a la audiencia, muchas gracias también por ver este video, por compartir, por dar su like, por suscribirse a los que todavía no lo hicieron. Y nos veremos en un próximo programa de MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.